por favor, para la fila de atrás, unos 40 centímetros, un poquito más, para que puedan visualizar lo que sale. ¿Me escuchas, no? Ahí. ¿Por qué? Hagan silencio, por favor. Comenzaremos. Sus libros de genética. ¿Virtual? No conozco el libro virtual. No, yo sí. No existe un formato que diga virtual. ¿Cuál sería la palabra correcta? Ahora sí estamos de acuerdo. ¿Ese es Thompson? Sí. Capítulo 6. Jordi Carey, ¿quién tiene? Busque ahí citogenética y trastornos cromosómicos. ¿Qué capítulo es? Doctor, ¿en qué tonitos son los capítulos 7? O sea, 6. 6. 6 citogenética clínica. Ya. Igual es 6 entonces. Si nos quedamos en herencia ligada a cromosoma X. Ahí nos quedamos, doctor. Ay, caramba. ¿Por qué estamos atrasados con ustedes? Se alcanzó, pero se fue medio grande. Lo que pasa es que hace mucha bulla, por eso es. Ya, entonces por un momento vamos a dejar esto de lado y vamos a continuar con el tema que habíamos visto, patrones de herencia. Patrones de herencia monogénica. Ya habíamos visto que de acuerdo a la distribución del material genético, las características o genes se pueden transmitir a través de los autosomas. Y a eso se conocía como herencia autosómica. Que dependiendo de cuántos alelos se requiera para que se exprese una característica, esta podría ser de dos tipos: dominante y recesiva. Listo. Como los autosomas son idénticos en el sexo masculino y femenino, de ahí que cualquier característica transmitida a través de los autosomas como herencia autosómicas se transmite o hereda a ambos sexos por igual. No hay problema. Cuando hablamos de herencia autosómica dominante, no existen portadores. La calidad de portador no aplica para las características de herencia autosómica dominante. Sin embargo, para recesiva, sí. La nueva categoría que surgía era la de portador, teniendo presente de que el portador de alguna característica o enfermedad genética no desarrolla habitualmente la enfermedad, pero sí puede transmitir esa característica a su descendencia. Hasta ahí estamos claros. El otro era la herencia ligada al sexo. Y de estas habíamos visto la herencia ligada al cromosoma X, que de igual modo podía ser dominante Recesiva. o
recesiva. Habíamos visto que en el caso de ser dominante, dependía de quién era el que transmitía la característica. Si era el lado paterno o el lado materno. Tomando en cuenta los cromosomas sexuales, habitualmente para los que fenotípicamente son varones es X y es Y. Y habitualmente en el caso de las damas es XX. Ya habíamos visto, estamos analizando ligado al X dominante. Si papá fuese el que tiene un alelo con la mutación en uno de sus cromosomas, bueno, su único cromosoma X, si su descendencia o futuro tiktokero fuese de sexo masculino, el riesgo de heredar a un hijo varón sería 0%, ya que varón no transmite cromosoma X a los varones. En cambio, si su hija fuese mujer, el riesgo de heredarle su misma condición es de 100%. Ahí estamos claros. Cambiamos, si fuese mamá la que tiene el trastorno con la mutación, o la mutación que produzca el trastorno, si el hijo fuese de sexo masculino, el riesgo de heredar la condición de mamá sería 50%. Si fuese de sexo femenino, igual 50%, ya que mamá puede transmitir X con la mutación o X sin la mutación. Y el otro X viene siempre de papá. Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Les había dicho que comenzaba nuestro problema cuando nosotros analizábamos el patrón de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Porque la palabra recesiva implica dos genes o alelos para que se exprese o manifieste una característica. Pero están en el cromosoma X. Entonces, asumimos primero que papá es enfermo. ¿Y por qué habíamos dicho que papá era enfermo? Si tiene un solo X. Aquí comenzamos a perder cabellos por una condición que tenemos los varones para el cromosoma X, que se llama X-cigosidad para el X. Gracias a que los varones somos hemicigoto para el X, basta un alelo en el cromosoma X que sea recesivo. Como no tenemos otro X, expresamos todo lo que es nuestra información del X y por eso enfermamos. De ahí entonces que si el problema tuviese en papá, ¿cuánto riesgo tendría el hijo de heredar la enfermedad de papá si fuese hijo varón? Otra vez 0%. Pero si fuese mujer, ¿cuánto riesgo tendría de heredar la enfermedad? 100. Entonces, a esa parte tenemos que tomarle atención. ¿Por qué? Atiendan. Estamos hablando de una condición recesiva. Y las damas no son hemicigotas para el X, porque ellas tienen 2X. Pero para expresar, ellas necesitan tener la mutación en sus 2X, porque es recesiva. Entonces, si la pregunta fuese así, papá es enfermo y la hija es de sexo femenino, ¿cuánto riesgo tendrá de heredar la enfermedad? No, 50%. Ya hubiesen reprobado. 0%. ¿Por qué? Porque atiendan a silencio. Porque el X de papá con la mutación viene aquí, pero es una condición recesiva. Necesita que la mujer Necesita 2 y mamá tiene 2X. Entonces papá es enfermo. Si la hija fuese mujer y el examen les pide cuánto riesgo tendrá de heredar la enfermedad de papá, 0%. Pero de heredar la condición de sana portadora, 50%. Esto se aplica. Veamos un ejemplo. Busquen en este momento genética de la hemofilia tipo A.
Hay alguien que está en reunión por ahí, en una reunión tupida. ¿Desean disponer de su tiempo? Dispongan de su tiempo. Pero escucho mucho parillo por ahí. Por favor, hagan silencio. Entonces, ¿alguien que vea, por favor? Es trastorno de coagulación de origen genético. Enfermedad hereditaria recesiva ligada al cromosoma X causada por la mutación del gen F8. Ya, F8, pero sigamos manifestaciones clínicas y patrón de herencia. Ya dijimos, recesiva ligada al cromosoma X. Manifestaciones clínicas y quiénes enferman. Vean, ¿qué dice su texto? Hombres afectados, mujeres portadoras. Generalmente la enferman los varones y las mujeres solo tienen la calidad de portadoras. ¿Me entienden? Pero ¿por qué enferman los varones si es recesiva ligada al X? Es justamente por la condición de hemicigosidad por el X. Ahora volcamos la figura y vamos a ponerle la mutación a uno de los X de mamá. Ser recesivo. Si mamá tuviese una mutación en uno de sus cromosomas X para esa enfermedad, y si el hijo fuese de sexo masculino, ¿cuánto riesgo tiene de heredar la enfermedad de mamá? 50. 50%. ¿Por qué? Mamá puede dar X con la mutación o X sin la mutación. Por lo tanto, 50%. Pero si la hija fuese de sexo femenino, ¿cuánto riesgo tiene de heredar la condición de mamá? 0%. ¿Por qué? Mamá puede dar X con la mutación o X sin la mutación. Pero como ella tiene 2X, a lo mucho sería sana portadora, que es lo que pasa en esta enfermedad. Por eso es que dice que las mujeres no la enferman. Eso es en este caso. Pero seguimos complicándonos, atiendan. ¿Qué pasaría si mamá tiene la mutación en sus dos cromosomas X? Ahora sí, en este caso ella sería portadora, ¿verdad? Enferma. ¿Portadora o enferma? Enferma. Enferma, ¿verdad? ¿O Sí, no? enferma. ¿Por qué portadora? ¿Qué? No, pero estamos diciendo que tiene en sus dos X Enfermo. la mutación y es una condición recesiva. Entonces, ¿qué sería? ¿Enferma o portadora? Enfermo. Enferma. Dicen que sí, entonces reprueban todos. ¿Por qué atiendan? Hagan silencio. Porque mamá tiene 2X. Pero aquí como mamá ya no experimenta hemicigosidad para el X, se experimenta otro fenómeno que se llama inactivación del X. ¿Quién osa interrumpir a esta hora? ¿Quieren que les quite 20 puntos? No. ¿Dicen que no? Bueno. Aplausos. Ya, hagan silencio por favor. Entonces veamos. Fíjense, en el caso de este tipo de enfermedades o características ligadas al cromosoma X recesiva, las damas así posean los dos alelos con la mutación en sus dos cromosomas X, resultan generalmente siendo solamente portadoras, porque ocurre un fenómeno que se llama inactivación del cromosoma X. ¿Qué significa? Que la expresión de un gen en uno de los cromosomas X termina siendo dominante sobre el otro, inhibiendo la expresión del otro, no dando lugar a que se expresen los dos. Por eso es que en este caso, como la hemofilia tipo A, las damas generalmente, por eso se dice generalmente, no enferman,
pero sí transmite la enfermedad. Y los hijos varones, por su condición de hemicigosidad, son los que enferman. Y como la hemofilia hay varias que tienen ese patrón de herencia, que son discrasias sanguíneas caracterizadas por déficit de factores de la coagulación. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Seguimos entonces. Ahora tenemos la herencia ligada al cromosoma Y. Y para eso nosotros vamos a graficar de otro modo. Listo, atiendan. En el caso de las características o enfermedades o rasgos producidas por mutaciones en cualquier gen localizado en el cromosoma Y, si en este caso, como el varón es XY, ya sabemos o asumimos de que el problema está en el cromosoma Y. Resulta que las damas habitualmente no tienen cromosoma Y, o generalmente. Por lo tanto, esto se transmite solamente al hijo varón y de hijo varón nuevamente a hijo varón. Así que damas, no se metan. Este es un problema de machos. Es decir, es un problema solo de varones. Se transmite de varón a varón. ¿Listo? Habitualmente. Y por último nos quedaba la herencia mitocondrial. La herencia mitocondrial, también llamada herencia matrilineal. ¿Por qué de la madre? ¿Por qué matrilineal? ¿Porque será de la madre? Porque generalmente la transmiten las madres. Y es que ya nosotros habíamos visto en la clase pasada, creo, si tenemos un ovocito y un chico travieso o espermatozoide, en el momento en que estos se fusionan mediante ese proceso denominado gametogénesis, ¿verdad? No, ¿cuál era? Fecundación. La fecundación, en cuya tercera fase ocurría ¿qué? Tercera fase. Solo hay dos. No. Les voy a sigotear la nota. Solo hay dos fases. Ahí está. Por eso es que la universidad está patas para arriba. Porque han llevado embriología. Yo no fui su docente, ¿verdad? No, por eso es. ¿Cuántas fases describe la fecundación? ¿De dónde saca 5? 4 fases. Es eso, no es eso. Atiendan, por favor, hagan silencio. No tengo que pasarme la clase pidiéndoles que hagan silencio, señores. Tienen que atender. Cuando hablamos de fecundación hablamos de 4 fases. Primera fase se conoce como penetración de la corona radial, en la que se produce el ataque del espermatozoide, y eso se conocía como reacción acrosómica. Es decir, el espermatozoide libera sus enzimas, el efecto gas pimienta que habíamos visto, para dispersar a las células de la corona radiada y poderse aproximar al ovocito. Segunda fase de la fecundación se conoce como penetración de la zona pelúcida. Si esas enzimas tienen acción biológica sobre este grupo de células de la corona radiada, entonces estas se dispersan y sufren apoptosis y el espermatozoide llega a la proximidad de la zona pelúcida. Ahí ocurría una reacción que era la reacción de zona, que tenía 2 nobles propósitos. ¿Recuerdan alguno de ellos? Primero, el reconocimiento de la especie, y segundo, evitar la polispermia, es decir, evitar que más de un espermatozoide fecunde a ese ovocito.
hacía ese proceso por 2 vías denominadas, los que pasaron en biología conmigo, si no me responden les voy a reprobar. No, porque los otros docentes dudo que hayan sabido en biología. ¿Cómo era? Llamadas vía rápida y vía lenta. La vía rápida consistía en ¿qué? En despolarización de la membrana. Quita el potencial eléctrico y listo. Es como una puerta eléctrica, ni se cierra ni se abre. Eso impermeabiliza la membrana de los ovocitos. Y la segunda vía, que era la vía lenta, se caracterizaba por cambio de la composición química. Aumento de iones de calcio que cambiaban la composición química para matar a los otros espermatozoides. Viene la tercera fase, que se conoce como fusión de las membranas ovocito-espermatozoide. Señores, lo que tenemos que tener presente es que en este ovocito hay una hebra de ADN, es decir, hay solamente 23 cromosomas simples, en tanto que en el espermatozoide también hay 23 cromosomas simples. En el momento en que estas membranas ya se rompen y se fusionan, inmediatamente por un principio de complementariedad de bases, cosa que recuerdo o supongo que han visto en biología molecular, inmediatamente esta molécula de aquí viene y se complementa con la otra. Porque las membranas ahora han fusionado ovocito espermatozoide. Y luego viene la cuarta fase. ¿Cuál es? ¿Completa la meiosis 2? No, señor, eso es resultado. La cuarta fase dice fusión de los pronúcleos masculino y femenino o singamia o amfimixis, la verdadera fecundación. ¿De dónde sacaban las fases? ¿Qué libro leyeron? Entonces, atiendan acá. Lo que pasa es que en la tercera fase, que es fusión de las membranas, debemos recordar otro evento que ocurría en embriología, que era producto de la producto de la gametogénesis masculina. A partir de una espermatogonia hemos obtenido normalmente 4 espermatozoides maduros, sin capacidad fecundante. ¿Dónde adquirían esa capacidad los espermatozoides? No, señor. En el aparato reproductor femenino, en la primera porción de la trompa uterina denominada istmo. Ahí se inscribían a la universidad para experimentar un proceso denominado capacitación, que consistía en ¿qué? En aumento del número de mitocondrias. ¿Para qué? Porque como la trompa uterina está en constante movimiento peristáltico, para evitar ser barridos, deben aumentar la vigorosidad para poder llegar hasta el encuentro con el ovocito. De ahí entonces que cuando ya llega aquí, como esto está en el segmento o pieza intermedio del espermatozoide, lo que rápidamente complementa es solamente el pronúcleo o el material genético. Inmediatamente esta pared se cierra, de tal modo que las mitocondrias del espermatozoide generalmente quedan afuera. En tanto, esto ahora ya es un cigoto que tiene sus propias mitocondrias, pero esas son mitocondrias maternas. Por eso es que cuando hablamos de herencia mitocondrial se reconoce como herencia matrilineal, porque generalmente transmiten este tipo de características o enfermedades solo las madres. Sin embargo, en el año 2023 se publicó un estudio que evidenció que en uno de cada 500 casos
una mitocondria de aquí pícaramente puede zafarse y venir aquí. Y si en esa mitocondria, que generalmente consta de 27 genes, hay uno con una mutación que produzca una enfermedad, pues esa enfermedad es de herencia mitocondrial, pero transmitida por el padre, en 1 de cada 500 casos. Esto significa que cuando hablamos de herencia mitocondrial, si esta señora tiene una mutación en una de sus mitocondrias, ella puede transmitir esas características tanto a sus hijos varones como a sus hijas mujeres. Sin embargo, su hijo varón no podrá transmitirla. Nuevamente, la mujer es la que transmite tanto a sus hijos varones como a sus hijas mujeres. Esa es la diferencia con la herencia ligada al cromosoma Y. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Seguros que llevaron embriología? ¿O les hicieron un cuento de hadas? Denla, tienen 90. Ah, no pasa nada. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas? Sí, acabamos de ver con el ejemplo que les decía, que en el caso de la herencia mitocondrial se conoce como herencia matrilineal, porque generalmente solo las madres transmiten la enfermedad, pero la transmiten o pueden transmitir tanto a sus hijos varones como a sus hijos mujeres. En cambio, en el varón ahí muere, pero la hija mujer puede seguir transmitiendo de nuevo tanto al hijo varón como a la hija mujer y así sucesivamente. ¿Entienden? Esto no pasaba con la herencia ligada al cromosoma Y, que es solamente de varón a varón. Y del cromosoma X ya vimos que es muy diferente. Hasta aquí estamos claros. Yo tengo una pregunta más. En la ligada al sexo, cuando el X es recesivo y el papá tiene la enfermedad, entonces es 0% en los dos. No, Cuando el papá está enfermo del X y es el X es para el hombre recesivo. sería 0. Para el hombre. Ahora lo dices. Sí. Ligada al cromosoma X recesiva. Y su compañero dice cuando papá tiene el problema de su cromosoma X, pero es recesiva. Ya vimos que en este caso él es portador o enfermo. Enfermo por la condición por de de enocidosidad por el X. Es enfermo. Entonces, si su descendencia es de sexo masculino, como él jamás da cromosoma X para que nosotros seamos varones, el X que tenemos viene de mamá, porque eso significa que un espermatozoide Y habrá fecundado a un ovocito que siempre es X. ¿Se entiende? Entonces papá no da X al hijo varón. En este caso el riesgo de transmitir al hijo varón será 0%. Pero si la hija fuese de sexo femenino, papá, para que ella sea mujer, papá da un X, su único X tiene la mutación, y mamá cualquiera de sus X no tiene la mutación. Entonces el riesgo de que papá le transmita la enfermedad de hija mujer será de 50. 0%. Ah, bueno, sí, 0. 50. Porque es recesiva y ella tiene 2X. Entonces solamente le está heredando la condición de portadora. 50. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Aclara su duda o seguros? No tengan pena decirme, si es necesario repetir, repetimos. Con eso habremos terminado, señores, el tema de patrones de herencia monogénica o mendeliana. ¿Viste la segunda clase? Entonces entramos a nuestro siguiente tema. ¿Por qué no hacen silencio? Si siguen así voy a suspender la clase y dar tema por avanzado. A mí me facilitan. Pregunté a un docente hace ratito cuando ustedes estaban esperando.
Y le dije, colega, ¿le han dado material en dirección de carrera? Me refería a esto. Y me dice, sí, teníamos todo el material, teníamos las pantallas y los televisores. Ya, gracias. Y es que el 99,9% de los docentes ponen su clase ahí y leen el proyecto. Eso es para presentadores del tiempo, ¿no? El presentador del tiempo dice, la temperatura va a estar 14 grados centígrados. Así de grande. Todo el mundo ha leído. Hoy la temperatura 14 grados centígrados. ¿Qué significado tiene eso? Excepto que ustedes no supiesen leer. El tema lo tienen en su libro y bien explicado. Y como ustedes son estudiantes, tienen la obligación de estudiar. Porque si no van a reprobar. Como yo me voy a esforzar para que reprueben, están obligados a leer. Y mi obligación es venir y desentrañar ese tema que ahí está. Entonces, entramos a citogenética y trastornos o anomalías cromosómicas o enfermedades cromosómicas o síndromes cromosómicos. ¿Qué es citogenética? Es la rama que se encarga del estudio de la estructura y función de los cromosomas. ¿Qué es citogenética? La rama que se encarga del estudio de la función y estructura de los cromosomas. Y cuando nosotros hablamos de trastornos o anomalías cromosómicas, tenemos que volver nuevamente a la asignatura que les gusta tanto. ¿Cuál es? Embriología. Ustedes dominan. Los voy a torturar. ¿Qué hace un estudiante de embriología en una plaza pública exponiendo sobre métodos anticonceptivos? El colmo del colmo del colmo. Lo que deberían saber es lo que les va a servir para interactuar con las otras asignaturas. No es culpa de ustedes, es problema de cómo está organizado eso. Yo recuerdo, siempre lo digo, a mí una señora me dijo, usted es docente de embriología, entonces, ¿en qué parte de métodos anticonceptivos están? Y le digo, un momento, pero es que yo no veo eso. Yo trabajo en embriología, yo soy de genética, y yo les puedo dar clases a los docentes, y jamás he visto un libro de embriología que diga métodos anticonceptivos, de los 4 que manejo. Y le digo, ¿usted es médico? No, yo soy la psicóloga. Ah, con razón. Entonces, vamos acá. Cuando nosotros hablamos de trastornos o anomalías cromosómicas, debemos volver a un evento embriológico denominado. ¿Cuál es ese evento embriológico? ¿Esta fase? ¿Ah? Embriológico. ¿Cuál es ese evento embriológico? Se llama gametogénesis. Y por definición, la gametogénesis es la conversión de células germinales primordiales, que dicho sea de paso, cromosómicamente son diploides. Conversión de esas células en gametos masculinos y femeninos, es decir, en una chica distraída y en un niño travieso. Pero, ¿qué propósito tiene la gametogénesis? El propósito noble de la gametogénesis es reducir el número de cromosomas para generar gametos haploides, ya que esta célula germinal primordial es diploide y tiene que transformarse en gametos haploides, solamente con 23 cromosomas. ¿Cómo lo hace? Mediante un proceso de división celular conocido como meiosis. Meiosis que ocurre en 2 tiempos
denominado meiosis 1 y meiosis 2. Y es que en la meiosis 1, previo a la meiosis, tiene que haber una etapa de mitosis, es decir, de replicación del material genético. Una vez que este material genético se ha replicado, entonces los homólogos de cada par comienzan en el primer periodo de división celular. ¿Cuántos periodos son de división celular? ¿Cuáles son? Cariocinesis y citocinesis. Me dicen profase, anafase, penofase, les quito uno. En la cariocinesis comienza la meiosis 1, que en su libro dice es la división reduccional. De ahí entonces que cada cromosoma ahora va a migrar hacia el uso de cada nueva célula. Pero, un momento, no nos apuremos, porque antes de experimentar en la anafase de la meiosis 1, en la profase de la meiosis 1, ocurre habitualmente un intercambio de material genético entre material paterno y materno. Su texto dice que en cada meiosis ocurren al menos entre 20 a 40 puntos de intercambio. En este momento, estos cromosomas experimentan rotura o degeneración de sus enlaces lipídicos o de hidrógeno. Y los fragmentos que ahora quedan sueltos comienzan a migrar, una transferencia de material genético del lado paterno y materno, o sea, ambos están en lo mismo. Eso es el crossover o crossing over normal, en el que cada par homólogo intercambia material genético. De tal modo que cuando vayan a experimentar la meiosis 1, ahora ya vienen replicados, pero con material genético también alternado, paterno y materno. Luego viene la meiosis 2 conocida como división ecuacional, en el que habitualmente estos cromosomas que eran replicados experimentan una segunda disyunción a nivel del centrómero. ¿Para qué? Para terminar aquí como cromosomas simples, así, que es lo que muestran sus libros habitualmente. ¿Se entiende? Ahora, el problema está aquí. Por biología molecular nosotros sabemos que normalmente tenemos una... primero, si recordamos la definición de genoma era el total de material genético dentro de cada una de nuestras células. Ese genoma en la especie humana consta de aproximadamente entre 300.000 a 320.000 millones de pares de bases nitrogenadas. Eso es una cantidad monstruosamente grande, en el que cada par de base nitrogenada, o en el que cada base nitrogenada, debe aparearse su respectiva purina con su pirimidina, y así sucesivamente. Pero en 300.000 millones, si nosotros que somos 50, yo les digo en este momento, a ver, se va a aparear uno a uno de paralelo, de 100 y con paralelo 101. Pero vamos a aparear en la siguiente forma: varones con mujeres y viceversa. Puede que en algún momento seamos más mujeres y terminen 4 varones apareados. O de repente, por conveniencia, puede que entre 2 de ustedes terminen apareados y dejen a 2 del otro paralelo apareados entre ellos. Estamos hablando solo de 2 grupos de 50. Hablamos ahora de 2 grupos de 300.000 millones. Ocurren cuántos cientos de miles de errores o millones de errores. Por biología molecular sabemos que hay una maquinaria metabólica enzimática que se encarga de reparar esos errores. Ahí entran las ADN polimerasas, las ARN polimerasas. Y entonces, cuando esa capacidad de reparación ha sido superada,
ya no se puede corregir los errores. Y entonces terminamos naciendo así como estamos ahorita, unos tiktokeros empedernidos, producto de esas mutaciones. ¿Qué pasa entonces? Que en ese interín es que ocurren todas las alteraciones de los cromosomas. Es decir, hay cromosomas que han perdido fragmentos y que no han repuesto su fragmento o que no han recibido el fragmento correspondiente de su homólogo, o que comiencen a sufrir no disyunción o no separación en esta fase y ya vienen de repente a formar gametos en este momento con aumento o disminución del material genético. De ahí que cuando nosotros hablamos de trastornos o anomalías cromosómicas, estas se clasifican en dos grandes grupos. Si alguien ha leído, me puede decir cuáles son esos grupos. ¿Cuál? No, señor. Está descrito en Thompson, está descrito en George Gray, está descrito en Pierce. ¿Recuerdan o lo damos como tema por avanzado? Representante del grupo, a ver los embriólogos, ¿qué dicen? A los que mañana tenemos embriología. Su texto dice que estos dos grandes grupos se conocen como constitucionales y adquiridas. Pero aclaro esto. ¿Por qué pongo constitucionales y adquiridas? Podría poner heredables o hereditarias y adquiridas. Resulta que no son hereditarias. ¿A qué se refiere el término constitucional? Se dice que una anomalía cromosómica o trastorno cromosómico es constitucional cuando todas las células de un organismo tienen la misma anomalía cromosómica. Y se produce en las primeras fases, o se origina, en las primeras fases del desarrollo. Y se dice que una anomalía cromosómica es adquirida cuando ocurre en etapas tardías en cualquier momento de nuestra vida. Pero, a diferencia de las constitucionales, no afectan a todas las células de un organismo, sino a determinadas estructuras, órganos o sistemas. Les decía, en el caso de las constitucionales, estas afectan a todas las células de un organismo, porque ocurren en las primeras fases del desarrollo. En cambio, las adquiridas ocurren tardíamente, no afectan a todas las células, solo a determinados órganos y sistemas. En el primero de los casos, producen trastornos cromosómicos típicos o habituales que conocemos. Enseguida vamos a ver cuáles. En el caso de las adquiridas, producen algunos tipos de cánceres. Y no así síndromes cromosómicos. ¿Se entiende? Mucho antes del nacimiento. Volvemos aquí y estamos en los gametos. En la gametogénesis, por ejemplo, si un cromosoma no ha experimentado disyunción, como en este caso, podemos tener un gameto que en lugar de tener 23 pueda tener 24 cromosomas. Si este gameto fecunda a otro con 23, el cigoto resultante tendrá ¿cuántos? Ahora 47 cromosomas. Pero ese cigoto por mitosis se va a dividir en dos. Y si recordamos la definición de mitosis, es la división celular que experimentan las células somáticas en la que las células resultantes obtienen la misma carga genética que la célula de origen. ¿Recuerdan, verdad? De ahí entonces que una célula o un cigoto con 47 cromosomas comenzará a dividirse resultando en dos células con 47 cada una y así sucesivamente. Y entonces todas las células de un organismo tendrán esa cantidad de cromosomas.
En cambio, las adquiridas en este momento, recuérdenme su nombre, por favor. ¿Su apellido? La doctora Avilés ingresa y quiere hacer imagenología y se va a encerrar 4 años en un gabinete de radiología. Puede que al cabo de 4 años ella haya recibido tanta radiación que, dicho sea de paso, es acumulativa, y entonces ya tiene alteraciones materiales genéticas. Pero resulta que de repente el batón que le dieron de plomo no le cubría las rodillas, y producto de eso ahora tenga un osteosarcoma a nivel de las rodillas. Entonces ha adquirido una anomalía cromosómica, pero que le ha determinado una canceración en un segmento determinado del cuerpo. De repente, si sacamos una célula, un hepatocito o una célula sanguínea, no tenga la alteración o anomalía cromosómica. ¿Se entiende, verdad? Ahora bien, en el caso de las constitucionales, estas a su vez se subdividen en 2 grupos. ¿Cuáles son esos 2 grupos? Se supone que tenían que haber leído. Mamá, no me molestes, estoy estudiando. Así dicen, ¿no? Así es, señor, eso es correcto. Por un lado están las numéricas y por otro lado están las estructurales. Y entonces aquí no tenemos conflicto, porque las numéricas se afecta el número de cromosomas de un determinado organismo. Ya sabemos que son constitucionales y están en todas las células de ese organismo. Y por el otro lado están las estructurales. En el primer caso se altera el número de cromosomas. Este puede disminuir o puede aumentar. En el segundo caso no altera el número de cromosomas, pero altera la estructura de los cromosomas, la composición de un cromosoma. Ahora, estas numéricas a su vez pueden ser de 2 tipos. Hace rato dijeron, ¿cuáles serán? Tenemos a las euploidías y a las aneuploidías. Como son numéricas, en las euploidías puede haber disminución como aumento del número de cromosomas. Las aneuploidías también son numéricas. Igual pueden denotar disminución o aumento del número de cromosomas. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia si hasta ahí todo es igual? En que en el caso de las euploidías hay aumento o disminución del número de cromosomas, pero en series o juegos completos. En tanto que en las aneuploidías puede haber disminución o aumento del número de cromosomas en determinados pares cromosómicos. ¿Se entiende o es necesario hacer una esquematización? ¿Ah? Los escucho, no los escucha, o lo damos tiempo por avanzado. ¿Puedes esquematizarlo todo? Si nosotros tenemos nuestro material genético compactado y fragmentado en forma de cromosomas, y nosotros extendemos estos cromosomas ya fuera de la célula, colocamos aquí a los de línea paterna denotados con la letra N. Ese es un juego o serie cromosómica. En este lado, con la letra N, denotamos a los de línea materna. Entonces, en consecuencia, una célula diploide tiene 2 juegos o series cromosómicas.
habitualmente. Cuando decimos que en el caso de las euploidías puede haber aumento o disminución del número de cromosomas, puede que solamente haya una serie cromosómica y tener una célula somática con 23 cromosomas o haploide. No sería normal, por supuesto que ya sería patológico. O aumentar una serie cromosómica y en lugar de los 46 habituales, tener ahora 117 cromosomas, ¿o no? 23 por 3, ¿cuánto es? 69, ¿ves? Por si están durmiendo. Que en lugar de los 46 pueda tener 69 cromosomas o inclusive una cuarta serie para llegar a 92 cromosomas. A eso se refiere cuando en el caso de las euploidías nos dice que puede haber disminución o aumento del número de cromosomas, pero en series o juegos completos. ¿Se entiende? Las euploidías, señores, ocurren todos los días de nuestra vida en personas, pero son completamente inviables. Hasta ahora se han reportado muy pocos casos en la literatura médica en el que un concepto euploide haya progresado más allá del periodo embrionario, haya llegado al nacimiento y haya fallecido inmediatamente. Son muy pocos casos. Sin embargo, en los vegetales, entre comillas, tienen un efecto benéfico. ¿Por qué digo entre comillas? Porque gracias a la manipulación genética, ahora muchas de las empresas agrícolas se encargan de producir productos vegetales euploides. ¿Y cuál es la consecuencia? Que aumenta el tamaño y la productividad, entre comillas, también de ese producto. Por decirles, si en este momento yo tengo una papaya, Salvieti, vamos a suponerlo, y habitualmente una papaya Salvieti promedio, bien crecidita, me pesa entre 1 kilo y 1,5 kilos. Pero acabo de ver en el mercado unas papayas Salvieti así de grandes, que pesan 5 kilos. Y entonces, para los que viven en zonas tropicales o han ido alguna vez a una zona tropical, si vemos un espécimen así, ¿cuál es el razonamiento lógico? Que casi siempre hace, no, yo quiero reproducir esto, quiero sembrar, sacamos semilla y vamos y sembramos. Nos nace un plantín, pero nunca va a dar frutos y mucho menos como el que hemos consumido. ¿Por qué? Porque ya tienen una anomalía producida en los cromosomas. Y estos entran en lo que se conoce con el nombre de alimentos transgénicos. No vamos a entrar en ese debate porque no vamos a hacer politiquería. Pero entonces, ¿por qué les decía entre comillas tiene un efecto benéfico? Porque si bien aumentamos la producción en una cosecha, esos productos no son reproducibles. Por eso que cada vez más a nivel mundial están creciendo los bancos de semillas. Eso no ocurre en la especie humana. Porque es mucha información genética y el organismo elimina rápidamente. Pero entonces, si vamos a un centro hospitalario en este momento y preguntamos a algún médico si alguna vez ha visto un producto euploide, primero nos va a decir que no sabe qué es eso. Y segundo nos va a decir que eso no ocurre. Y es una gran mentira. Sin ser médicos, ustedes ya han escuchado muchísimas veces de personas féminas que están en edad reproductiva, en vida sexual activa, que dicen se atrasó mi menstruación. 3 días, 4 días y de repente como con coágulos. Ay, me asusté, pensé que estaba embarazada. Sí estaba embarazada. Y muchos de esos casos, más del 50% de los casos, son concepciones euploides. Que el organismo apenas reconoce esa carga genética, termina eliminándola. Por eso es que una persona dice que estaba 5 días de retraso menstrual y de repente me vino como con coágulos.
Lo que pasa es que ni en Bolivia ni en Perú hay un centro hospitalario ni un programa, por más que sea seguro privado, que diga, señores, un momento, señora, vamos a hacer un estudio genético de esos coágulos para ver cuál es la causa. Se asume que es un proceso infeccioso, se asume que de repente es un factor endocrino. Y ya, y ahí terminó. Y nos quedamos nosotros con la intriga de saber. Por eso es que no vamos a ver muchas publicaciones científicas que nazcan de Bolivia o que salgan de Bolivia o de Perú, porque todavía estamos carentes en muchas cosas. Y en estudios moleculares más aún. Les digo esto porque en el área de genética, nosotros para confirmar un diagnóstico de una enfermedad, a veces tenemos que mandar afuera por convenio. En el Instituto Chamoles en Argentina, en el Instituto Pasteur de Montevideo, Uruguay, en el Instituto Fleury de Sao Paulo, Brasil. Porque aquí no tenemos capacidad para eso. Ya, seguimos. Ahora bien, ¿cómo es que se clasifican o subclasifican las eufloidías? Las eufloidías, a su vez, pueden ser de dos tipos. Pueden ser haploidías, denotadas con la letra N. ¿Esto qué significa? Células somáticas, que en lugar de los habituales 46 cromosomas o 23 pares, solamente tengan 23. Y ya eso implica un trastorno cromosómico muy grande, porque faltaría toda una serie cromosómica. O puede ser de tipo poliploidía. Y estas a su vez subclasificarse en triploidías y tetraploidías. En el primer caso denotados como 3N y en el segundo caso como 4N. En el caso de las aneuploidías, estas a su vez pueden ser nulisomías pueden ser monosomías o polisomías. Las polisomías a su vez se pueden subclasificar en trisomías y tetrasomías. En el primer caso, en el caso de las nulisomías, se denotan como 2N-2. En el caso de las monosomías, como 2N-1. En el caso de las trisomías, como 2N+1. Y en el caso de las tetrasomías, como 2N+2. Qué pena que el aula no nos dé mucho espacio para que puedan visualizar bien. Quería pedir cambio de aula, pero como quiero que reprueben, no tienen que reprobar. Estoy haciendo tratamiento y me dijeron que por cada estudiante que repruebe, yo recupero un cabello. No quiero terminar más pelón, ya se imaginarán. Quiero recuperar cabellos, así que tengo que reprobarlos. Ya, seguimos. Fíjense. Les acabo de decir que las eufloidías son inviables con la especie humana, no así en vegetales. En cambio, las aneuploidías son medianamente viables. Digo medianamente, ¿por qué? De las concepciones que terminan, por ejemplo, ¿cuál es la enfermedad
cromosómica más frecuente a nivel mundial? Down. El Muy síndrome down. Down. De las personas o de las concepciones que terminan con síndrome Down, solo el 50% nacen. Y de ese 50% que nacen, por lo menos un 25% fallecen en las primeras etapas de lactancia. ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante que el Down, como es una anomalía cromosómica constitucional, tiene afectación en todas las células de su organismo. Eso incluye afectación multisistémica. Y eso incluye una serie de anomalías congénitas que muchas veces son incompatibles con la vida, como la tetralogía española, la trilogía española, entre otras. ¿Se entiende? Entonces, cuidado porque ya ustedes saben, yo juego un poco con el lenguaje y soy exigente en el uso de la terminología. El síndrome Down, también conocido como, por eso lo repruebo. Oh. Porque no hay libro de genética con testeo académico, excepto el libro de unos nacionales, que es un copy-paste sin revisión, que les diga que el síndrome Down es trisomía 21. No existe eso. Y si me dicen eso y me responden eso, les voy a poner mal. ¿Por qué razón, señores? Porque ustedes todavía no llevan farmacología, ni llevan semiología, ni llevan fisiopatología ya, ¿verdad? ¿Todavía? Pero si en este momento les tuviese que preguntar, señores doctores, tratamiento para la anemia. ¿90% me diría sulfato ferroso? Pero tiene que depender del tipo de anemia. Claro, porque si es una anemia hemolítica y le doy sulfato ferroso, en 2 meses mato a mi paciente. ¿Me entienden? Entonces no nos podemos aventurar. Y ya les dije lo que pasa con la enfermedad genética. Esto es mucho más delicado. Entonces, si ustedes me dicen síndrome Down igual trisomía, yo los aplazo. Porque no es así. Obviamente es uno de los mecanismos que produce el síndrome Down. Se asume que la anemia, en el 90% de los casos, es carencial. Y de ellos, en un 90% de los casos, carencia de hierro. Pero también puede ser carencia de cianocobalamina, puede ser carencia de ácido fólico. Y entonces ahí no tendría nada que ver el sulfato ferroso. ¿Me entienden? Un porcentaje menor de la anemia es hemolítica. Yo le doy sulfato ferroso. ¿Saben cuánto es el esquema habitual de sulfato ferroso que debe tomar un paciente anémico? Entre 2 a 3 meses, es decir, entre 60 a 90 comprimidos. Da para matar a una persona. Lo mismo ocurre acá. El 90% de los casos de síndrome Down se produce por una trisomía. En este caso, una trisomía libre. Un 5 a 10% de los casos se produce, o ya sea por una translocación robertsoniana, o ya sea por un mosaicismo. Entonces, no es correcto que yo diga, anemia es carencia de hierro, Down es trisomía, ¿me entienden? No estamos en lo correcto. ¿Por qué razón? Porque si tengo una paciente, recuérdame de nuevo su nombre. Ángela. Se está olvidando su nombre, Ángela. Tiene 2. No, usted va a ser nuestra modelo hoy. Vamos a suponer que tengo a la paciente Ángela, que está puérpera, acaba de tener a su primer bebé, su primer embarazo, y le nace con Down. Sería un error gravísimo que yo como médico piense en que es Down por una trisomía. Que dicho sea de paso, en el caso de trisomía va asociado con edad materna avanzada. En el caso de mi paciente no hay nada de eso. Y como es su primer embarazo, no hay paridad satisfecha. ¿A qué se llama paridad satisfecha? Es decir, una persona que programa en su mente cuántos hijos desearía tener, ya los tuvo y ya no quiere saber más. En el caso de ella es su primer embarazo.
y es posible que ella quiera todavía tener más hijos en futuro. Y si ya le nació el primero con Down, ahí es que yo debo hacer estudio ahora académico y determinar el mecanismo por el que se produjo el Down. Si es una trisomía libre, bueno, yo con propiedad le puedo decir, señora Ángela, usted puede tener los 40 hijos que deseaba, no hay problema. Pero si es producto de una translocación robertsoniana, caramba, señora Ángela, en el 99% de probabilidad de que su siguiente hijo también nazca con Down y el tercero también y hasta el 40 también. ¿Entienden, no? Por eso es que no les acepto cuando me dicen que Down es trisomía. Eso es para el que no sabe nada de genética, que se incluye casi a todos los docentes. Y no es su culpa porque ellos no han llevado genética, pero ustedes ya están llevando. Y ya en ustedes yo no les permito eso, porque eso significa menos 10 puntos. Volvemos aquí. Diga. ¿Cómo se podría definir entonces? ¿Qué cosa? ¿Cómo se podría decir? El Down. Es un trastorno cromosómico producido por 3 mecanismos moleculares: la trisomía libre, la translocación y el mosaicismo. Y entonces, como médicos, lo que tenemos es, igual que en la anemia, determinar la causa. En el caso del síndrome Down, determinar el mecanismo molecular que produjo el síndrome Down. Y entonces recién decir, señora, no es una trisomía, es un mosaicismo. ¿Tiene importancia clínica? Sí, tiene importancia clínica. Si en este momento buscan, hagan la prueba, Pablo Pineda, primer Down titulado académicamente, obtuvo el título de licenciatura. Y vean su foto, pueden mandarle mensajes y decirle soy tu fan. A ver. Qué guapo, ¿eh? ¿Encontraron? Muy guapo. Entonces, si yo agarro, amparado en eso, y le digo a las mamás, y le digo esto porque yo en el centro que trabajaba tenía supuestos educadores especiales. Mamás, y les digo esto porque yo en el centro que trabajaba tenía supuestos educadores especiales. Claro, sabían tanto de genética como ustedes de hebreo, y ellos le decían, papás, tienen que educar a sus niños, pueden llegar a la universidad. Ya se ha demostrado que el Down puede llegar a la universidad. Eso es basura. Eso no es así. Porque en el caso de Pablo Pineda, él es un caso de mosaicismo. ¿Qué significa mosaicismo? Que por lo menos un 50% de sus células tienen el número normal de cromosomas y una pequeña fracción de sus células tienen la anomalía cromosómica que produjo el síndrome Down. En consecuencia, también desarrollan un intelecto casi promedio. ¿Me entienden? Pero hay otros que no. Si son trisomía libre o si son translocación, son niños que ni siquiera van a aprender a hablar hasta los 15 años y que a los 20 ya van a estar con demencia senil. ¿Cómo le puedo decir eso a los papás? Entonces yo estoy tirando mi academicidad al piso. ¿Se entiende? Pero volvamos acá. Hasta aquí no tenemos problemas. Diga. En el caso de Robert Pineda sería constitucional también, porque tendría más del 50 normal, ¿no? Sí, es constitucional, pero es constitucional de otro tipo. Como no es adquirida en etapas tardías, sino en etapas tempranas posigóticas, es constitucional. Solo que tiene un mayor porcentaje de células sanas, lo que le permitió conservar, digamos, un intelecto que se llama límite. ¿Me entienden? Sigamos antes que se nos acabe la clase. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí. Entonces saco una hoja, 10 preguntas, examen. El siguiente grupo era
las constitucionales estructurales. Estas a su vez se pueden subclasificar en dos grandes grupos, primer grupo y segundo grupo. En estas obviamente no hay alteración en el número de cromosomas, pero sí en la composición de los cromosomas. Entonces, el primer grupo hay alteración, puede haber disminución o aumento del número de genes. Y nosotros en el primer tema que vimos, que era el tema introductorio, habíamos definido a un cromosoma como un conjunto o cadena de genes. ¿Recuerdan? Hicimos el ejercicio evidenciando que cada par cromosómico tenía diferente número de genes. Entonces aquí sí puede haber alteración, ya sea de un gen, de dos genes o de un grupo reducido de genes, de tal modo que no altere el carácter numérico de los cromosomas, pero sí la estructura de ese cromosoma. Y en el segundo grupo hay alteración en la disposición o secuencia de genes. Es decir, aquí no ha variado el número de genes, pero sí ahora una secuencia anómala ya da una expresión también anómala. En este primer grupo tenemos a su vez dos subtipos y un tercer subtipo inclusive. Aquí tenemos primero a las duplicaciones. Y tal como su nombre lo dice, una duplicación es nada más que la adición de un pequeño fragmento génico de un gen o de más genes. En algunos textos van a encontrar las inserciones. ¿Y qué es una inserción? Es nada más, tal como el nombre lo dice también, la adición de un pequeño grupo de genes. Pero, aquí tengo que aclarar, en algunos textos esto está como sinónimo, ya que si se me inserta un fragmento o un grupo reducido de genes, también puede haberse duplicado, aunque no necesariamente signifique que sean los mismos genes con la misma expresión. Por eso que la mayoría de los autores lo manejan como término aparte. Por otro lado están las deleciones. ¿Qué es una delesión? Es la pérdida de material genético, ya sea de un gen o de un grupo reducido de genes. Pero si nosotros tomamos en cuenta la característica de un cromosoma, ya sabemos que aquí en los extremos tenemos a los telómeros. Esta delesión puede ser de dos tipos. Producto de un solo punto de ruptura, se pierde un fragmento terminal y a eso se conoce como delesión terminal. Pero producto de dos puntos de ruptura, se pierde un fragmento cromosómico en un segmento intermedio. A eso se conoce como delesión intersticial, en el que dos puntos de ruptura ocasionan la pérdida de un fragmento intermedio. En el otro grupo tenemos a las translocaciones. ¿Qué es una translocación? Es la transferencia o intercambio de fragmentos cromosómicos. Pero aquí hacemos una pausa. Hace rato cuando veíamos meiosis, yo les había dicho que normalmente los cromosomas en un proceso denominado crossover o crossing over intercambiaban fragmentos cromosómicos. ¿Cuál es la diferencia entonces?
de un crossover con una translocación. Que en el crossover la transferencia o intercambio de fragmentos cromosómicos se produce entre cromosomas homólogos, es decir, del mismo par. En tanto que en las translocaciones la transferencia o intercambio de fragmentos ocurre entre cromosomas no homólogos, es decir, entre cromosomas de pares distantes. Y estas translocaciones pueden ser a su vez de dos tipos. Por un lado están las recíprocas, en las que se transfiere un fragmento cromosómico y se recibe otro con la misma cantidad de material genético y con la misma expresión. Por lo tanto, no producen alguna anomalía cromosómica de importancia. Por el otro lado están las translocaciones robertsonianas. Por supuesto que no es lo mismo. Si fuese lo mismo, no le estuviera diciendo aparte. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque las translocaciones robertsonianas es un tipo de translocación propia de los cromosomas acrocéntricos. ¿Y cuáles eran cromosomas acrocéntricos? El 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. Y entre las más frecuentes es la translocación 14-21, productora de síndrome Down. Pero dicho sea de paso, esta es la variedad heredable del síndrome Down. ¿Por qué? Porque si cualquiera de nosotros somos poseedores de esta translocación cromosómica, sin tener edad paterna-materna avanzada, podemos procrear hijos con síndrome Down, ya no por trisomía, sino por translocación. Por eso es que no es válido decir Down es sinónimo de trisomía. ¿Queda claro? Por el otro lado están las inversiones. ¿Qué es una inversión? Es poner dinero y hacer que gane intereses. No. Es el cambio de sentido 180 grados de un fragmento cromosómico. Esa inversión puede ser a su vez de dos tipos. Se conoce como inversión pericéntrica y paracéntrica. Nuevamente volvemos aquí, visualizamos nuestro esquemita cromosómico. Una inversión pericéntrica es el cambio de sentido de ese fragmento cromosómico 180 grados, ya les dije, que compromete solo a un brazo cromosómico y no compromete al centrómero. En cambio, la inversión paracéntrica es un fragmento más grande que comprende dos brazos cromosómicos e involucra al centrómero. Se nota la diferencia, ¿verdad? Listo. Luego tenemos a los isocromosomas. Señores, las inversiones generalmente afectan la reproductividad humana. Así que siempre que veamos problemas de infertilidad o esterilidad conyugal, pensemos en genética, ya que habitualmente la consulta va dirigida o a ginecología o a urología. El ginecólogo experimentado con 35 años cobra 600 la consulta y dice: señora, no se embaraza porque tiene útero femenino, o no se embaraza porque hay incontinencia cervicouterina, y listo, y ahí quedó. Y nadie piensa en un problema molecular que esté subyacente. Y si somos poseedores de una inversión cromosómica, con seguridad de repente no vamos a procrear descendencia. Entonces pensaremos en esa posibilidad.
¿Qué es un isocromosoma? Si nosotros tenemos un cromosoma tipo habitual, ya vimos que en la meiosis 2, que era la reducción ecuacional, este cromosoma debe disyuntar o separar sus cromátides replicadas. Eso en condiciones de normalidad. Pero en el caso de los isocromosomas, esto no ocurre y se produce una fragmentación transversal a nivel del centrómero, dejando a los brazos cromosómicos sueltos. Como estos tienen puentes listos para poderse polimerizar, entonces terminan polimerizando y adquiriendo una estructura lineal. Y ya me alteró la secuencia génica, ya me alteró la expresión, y en consecuencia va a producir un trastorno multisistémico. Y por último tenemos a los cromosomas en anillo. Un cromosoma en anillo es una anomalía cromosómica estructural propia de los cromosomas acrocéntricos. Cromosomas acrocéntricos cuyos extremos de los brazos generalmente pierden su cobertura telomérica y como quedan los puentes listos para enlazarse, terminan atrayéndose y formando una estructura anular. De ahí que reciben el nombre de cromosomas en anillo. Sé que no están estudiando, sé que quieren reprobar y eso me place. Ya les dije, por cada uno que repruebe yo recupero un cabello. Esta noche les voy a poner la presentación animada de los dos temas que vamos a ver hoy. En la siguiente semana vamos a ver Down y vamos a hacer ejercicios. Y nuestro examen va a ser hasta acá. Vamos a tener 2 clases para hacer ejercicios, cosa de que en el examen ustedes puedan resolver sus casos clínicos sin mucha dificultad. ¿De acuerdo? Me interesa que aprueben genética, pero que aprueben entendiendo un poquito y sabiendo un poquito. Porque todavía en los hospitales esto no se maneja como se debe. Y van a ver que la mayoría de los docentes todavía tienen la concepción. Down es sinónimo de trisomía. No, es un gravísimo error.